Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, señoras y señores. Nosotros aquí estamos una semana más, encantados de cuidarles en Televisión Murciana, hoy para hablar de una enfermedad que es común, es frecuente, es más importante de lo que parece, es silente en muchos casos. Vamos a hablar hoy de la diabetes. No es la primera vez que lo hacemos y seguramente no será la última, porque estos temas son recurrentes y hay que ir repasándolos de vez en cuando. Para hablar de la diabetes tenemos con nosotros, como cada semana, a los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González, especialistas en medicina de familia y comunitaria. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y hoy traen como invitado a otro colega de profesión que también nos ha acompañado ya alguna vez aquí en Encantados de Cuidarte y consciente del prestigio que tiene este programa, pues ha decidido volver. El doctor Esteban Granero. Señor Granero, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también. Vamos a entrar en el tema de la diabetes hoy con una pequeña novedad. Tenemos dos jóvenes estudiantes universitarias, están en cuarto grado de periodismo de la Universidad de Murcia, que nos han preparado un pequeño vídeo, un pequeño reportaje a modo ilustrativo para conocer un poco más qué es la diabetes, con independencia de lo que luego abundemos más adelante en este asunto, ¿no? Ellas son Ana Belén Polo y Cristina Egea, que con la ayuda de Eduardo Medina han preparado esta información que vamos a ver a continuación. En el mundo hay aproximadamente 382 millones de personas con diabetes. Se está convirtiendo en una epidemia relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Pero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad caracterizada por un alto nivel de glucosa o hiperglucemia, resultado de defectos en la capacidad del cuerpo para producir o usar insulina. Existen tres clases diferentes de diabetes: la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Las dos primeras son las más frecuentes. La diabetes tipo 1 es más común entre niños y adultos jóvenes, por lo que también es llamada diabetes juvenil. Solo la padece el 5% de los diabéticos. Entre los síntomas de este tipo de diabetes se encuentran la sed inusual y frecuente necesidad de orinar o la pérdida injustificada de peso. El tipo 2 es la diabetes más común. En estos casos, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la producida. Cuando la glucosa se acumula en la sangre en lugar de introducirse en las células, puede producir complicaciones de diabetes. Los síntomas del tipo 2 pueden ser cualquiera de los síntomas del tipo 1, infecciones frecuentes, visión borrosa, cortes o moratones que tarden en sanar, hormigueo o entumecimiento de las manos y pies, e incluso puede presentarse de forma asintomática. Las campañas de prevención de la diabetes se están realizando de forma constante para informar a los ciudadanos de la conveniencia de detectar a tiempo esta enfermedad. ¿Cómo saber si somos diabéticos? Vamos a dejarlo claro. Las personas mayores de 45 años deben someterse a las pruebas de la diabetes cada 3 años, ya que son el grupo que mayor riesgo tiene de padecer la enfermedad. Además, es conveniente que se hagan las pruebas las personas que tengan exceso de peso, hipertensión arterial, que tengan el nivel de colesterol bueno bajo o triglicéridos altos, o que tengan familiares diabéticos. Por último, es conveniente desmontar algunos mitos o leyendas falsas sobre la diabetes. Por ejemplo, la diabetes no es una enfermedad grave. La realidad es que la diabetes causa más muertes al año que el cáncer de mama y el SIDA juntos. 2 de cada 3 personas con diabetes muere a causa de una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral. Comer demasiados dulces causa diabetes. Lo cierto es que las personas diabéticas pueden comer dulces y postres si los toman como parte de una dieta saludable o en combinación con ejercicio físico. La gente con diabetes debe comer alimentos especiales para diabéticos. No necesariamente. Una dieta saludable para personas con diabetes es la misma que la de cualquier persona. Baja en grasa, consumo moderado de sal y azúcar, alimentos con granos integrales, vegetales y fruta. Doctor Granero, así, aunque ha sido un análisis muy superficial, una descripción muy superficial, pero coincide, mejor dicho, en la generalidad con lo que hemos explicado en el vídeo. Pues yo creo que básicamente sí, está muy bien difundido para que las personas en general puedan hacerse cargo de lo que es ser diabético y lo que significa la diabetes. Sobre todo la importancia de la diabetes en el mundo moderno y su relación con los estilos de vida que tenemos. Me parece muy adecuado.
Bueno, vamos entrando en tertulia. Juan de Dios, Juan Enrique, como queráis. Sí, en el reportaje lo ha dicho muy bien, que hay 3 tipos de diabetes, ¿no? La de diabetes 1, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional. La gestacional es la que se produce durante el embarazo, que eso es el único inconveniente que tiene, que bueno, que probablemente esa mujer va a tener más posibilidades en el día de mañana de tener una diabetes tipo 2, que una diabetes tipo 2 es que nuestro organismo, nuestro páncreas sigue produciendo insulina, pero esa insulina no es lo suficientemente efectiva para regular la cifra de azúcar. Por eso se da sobre todo en personas mayores de 40 años, 45 años. Y la diabetes tipo 1 es aquella que aparece en personas jóvenes porque nuestro páncreas no produce insulina, entonces es la que se trata directamente con insulina, ¿no? Yo creo que eso es una buena introducción, ¿no?, de cuáles son los 3 tipos más frecuentes de diabetes. Luego hay una diabetes insípida que no tiene nada que ver con el azúcar, etcétera. Pero se habla también sí, de prediabetes en algunos casos, ¿no? Sí, bueno, eso es cuando nos preguntemos cómo yo sé que soy diabético, haciéndome un análisis. Pero ¿cuándo puedo decir, cuándo se dice que yo soy diabético? Pues cuando las cifras de azúcar en ayunas son superiores a 126 miligramos por decilitro. Que es una cuestión de cifras. La situación de prediabetes es cuando todavía una persona no es diabética, y esa persona es diabética cuando cumple una serie de criterios numéricos, es decir, que no se es ni poco ni mucho diabético, se es diabético, y una persona es normal sin ser diabético también por unas cifras. Pues entre estos 2 valores de ser diabético y ser normal hay una pequeña cifra, una pequeña cantidad de tener glucosa en sangre, el azúcar en sangre, con un nivel determinado que es lo que le hace prediabético, con el nivel o con factores de riesgo determinados que propiciarán que en el futuro esa persona prediabética pueda llegar a ser diabético con más o menos intensidad o más o menos rápido. Es la situación de prediabetes que nos haría estar un poco más pendientes de los problemas que pueden originar que esa prediabetes se convierta en diabetes con su riesgo correspondiente. Juan Enrique. Doctor Granero, bueno, Esteban porque nos conocemos solamente 30 y tantos años, compañeros de batalla, de guerra, de victoria, de derrota. Yo quería preguntarte 2 cosas, muy rápidas para ir centrando el tema. Cuando hablamos de la diabetes, ¿de qué problema poblacional hablamos? ¿A cuánta gente afecta en España? Y en segundo lugar, ¿por qué hablamos de la diabetes? ¿Por qué es tan importante la diabetes? ¿Por qué nos preocupa tanto la diabetes? Pues para que tengamos una idea clara, probablemente en este momento estemos en personas adultas, en un país como España y en el mundo occidental, en que la prevalencia, es decir, el número de diabéticos que puede haber, a veces, la mayor parte de las veces conocido y otras veces desconocido, puede rondar el 10% de la población. Estamos hablando de que 1 de cada 10 personas adultas puede tener trastornos metabólicos en relación con los hidratos de carbono, por tanto estamos hablando de esos millares que decía el reportaje y lo que es más importante, de la progresión que se espera en el futuro hacia mayor cantidad por estar muy relacionado con el estilo de vida. Por tanto estamos hablando de una altísima prevalencia en número de personas afectadas. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico de diabetes? Pues porque está relacionada con una cuestión esencial, muy relacionada con la primera causa de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares. El que hoy día la causa que más origina muertes en el mundo occidental es las enfermedades cardiovasculares, los infartos, las trombosis, los problemas circulatorios en relación con la arteriosclerosis. Pues bien, uno de los factores de riesgo fundamentales para tener un problema de enfermedad cardiovascular es ser diabético. Por tanto, la relación es directa, pues porque causa una importante cantidad de enfermos y, lo que es peor, una importantísima cantidad de muertes. De ahí la trascendencia de la diabetes. Sí, tú lo has comentado. El problema de la diabetes no es la diabetes en sí, sino las complicaciones y las consecuencias que tiene el hecho de ser diabético. La arteriosclerosis es una, pero también afecta a la visión, produce una retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera en el mundo occidental, también afecta al
al riñón con la nefropatía diabética, con lo cual la mayoría de las personas que están en diálisis es porque han llevado un mal control a lo largo de la vida de sus niveles de azúcar. Y luego tenemos la neuropatía, ¿no? Que la pérdida de sensibilidad de las piernas, con atrofia muscular, etcétera, ¿no? Y en eso radica sobre todo el hecho de la diabetes. De hecho, cuando una persona es diabética, ya los controles tienen que ser más intensos y los objetivos, por ejemplo, de la hipertensión arterial, que estamos hablando, que las cifras de una tensión normal son 140-90 sin tratamiento, ya en los diabéticos es muchísimo más bajo, o deben ser. El objetivo de llegar deben ser más bajo del 14 o 140-90. Entonces, Esteban, una persona, sabemos que la diabetes afecta al 10% de la población, lo puede afectar, incluso con tendencia a ir creciendo. Nos parece que es una enfermedad lo suficientemente grave como para estar atento a que si se produce poder controlarla. Y quería hacerte de nuevo otras dos preguntas. ¿Cuándo le ponemos a una persona el cartel de diabético, si el cartel de diabético va a ser para toda la vida? Y una vez que le hemos puesto ese cartel, ¿cómo haríamos para ir controlando a ese paciente? ¿Qué cifras? ¿Sobre qué cifras? Porque tenemos que hablar de cifras. Y antes decía, a partir de una determinada cifra, y a mí me gustaría que quedara claro cuándo le ponemos a una persona el cartel. Contéstame. Pues tú me haces dos preguntas, sí, y yo te voy a hacer tres precisiones. La primera es que la diabetes tiene unos criterios diagnósticos numéricos, es decir, cuando en dos ocasiones la cifra de glucosa en ayunas está por encima de 126 miligramos por decilitro, eres diabético. Y eres diabético para siempre, para siempre. Otra cosa es que tu control sea tan bueno que estés en cifras muy buenas, muy aceptables siempre, pero la condición de diabético la manejarás durante el resto de tu vida. También es muy importante otra cosa que yo quería comentarte, y es que esa prediabetes que tú decías antes es tan o más importante, porque es saber qué personas, teniendo, por así decirlo, un aviso biológico de que pueden acabar siendo diabéticos, lo sepan, pero para hacer cosas, para evitar ese paso. Porque cuanto antes lo sepamos, antes la manejemos bien o evitemos que aparezca, más cantidad de años tendremos en buenas condiciones y menos complicaciones, como decía Juan de Dios, tendremos. Por tanto, no solo el criterio diagnóstico fundamental, que es ese, bueno, luego hay otros criterios en relación de la sobrecarga oral, pero más técnicos, pero para conocer es una cifra que son 126. Y el paso del valor normal, que puede ser 100 hasta 126, cuando la gente dice tengo un poquito de azúcar, 106, 108, 109, esa es la situación en la que se debería ser más duro con el posible tratamiento. Si nosotros nos comportamos ya como si fuéramos diabéticos y permitimos al páncreas que dure más tiempo, el páncreas es el órgano que, como todos sabéis, segrega la insulina y es la que hace que cuando el azúcar que nosotros tomamos en los alimentos la lleve a cada sitio donde hace falta, que es el gran combustible del organismo, lo lleva a través de la insulina, utilizando la insulina. Bueno, pues si el páncreas que segrega la insulina nosotros lo cuidamos a partir de ese momento, estamos consiguiendo que sea lo más tarde posible y lo menos intensa posible la presencia de diabetes, y eso a mí me parece que quizás sea lo fundamental, lo más importante de la diabetes tipo 2, porque no nos olvidemos que la diabetes tipo 1, que tú hablabas al principio, Juan, bueno, es otra enfermedad de unas características absolutamente diferentes, es otro tipo de problema. En el plató hay una incidencia altísima de diabetes, en este plató, porque supera el 50% de las personas que las podemos tener, y entonces es fundamental que entendamos que la diabetes tipo 2 es la que afecta a la inmensa mayoría de la gente y que está muy relacionada con el estilo de vida, con la forma de entender nuestra vida, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, además de con la pura y simple cifra, y eso es muy importante transmitirlo a la gente. Entonces, ya que te veo lanzado en esto, ¿promoción y prevención de la diabetes hay? Yo creo que sí, porque por una razón que estamos entre amigos y considero a los espectadores también amigos, la diabetes es una enfermedad
que interesa a las autoridades sanitarias, interesa a los médicos, interesa a los pacientes, interesa a todo el mundo. E interesa también a ver cómo lo digo de una manera sencilla, a las casas comerciales que se dedican a ganar dinero con la diabetes. Por tanto, sí que hay una gran difusión porque a muchas personas, por intereses diversos, sí que pues, le viene bien que la gente sepa mucho de diabetes y que se sienta diabético, y entre otras cosas porque estamos hablando de la altísima incidencia. Pero yo sí que insistiría al hilo de tu pregunta de que a lo mejor lo más importante es la prevención, la posibilidad de prevenir no solo el paso hacia la diabetes, sino que en los diabéticos el paso hacia la complicación. Y eso se hace mucho con estilos de vida y también con la medicación que hoy día está surgiendo, porque probablemente el campo en el que mayor cantidad de avances científicos se den sea en el tratamiento de la diabetes hoy día. Pero sí parece que, sobre todo en la diabetes 2, y ahora ya interviene Juan de, en la diabetes 2, que es la que ocupa al 95% de los diabéticos, la diabetes del adulto, la que pasa por encima de 40 años, hay una relación directa entre obesidad, como la madre del cordero de un montón de enfermedades cardiovasculares, y la diabetes. Luego, yo creo que deberíamos de insistir un poco en que la promoción y la prevención, sobre todo, de la obesidad, generaría a medio o largo plazo que el número de diabéticos fuera menor. Claro. Evidentemente, la obesidad lo que hace es que nuestras células sean más resistentes a la insulina, necesiten más insulina para hacer el mismo efecto que una persona que no sea obesa, con lo cual, pues bueno, está haciéndole sobretrabajar, está haciendo que haga un sobreesfuerzo del páncreas que al final se va a agotar antes, ¿no? ¿Y cuál sería el estilo de vida correcto en un diabético? Pues la verdad es que es muy sencillo de decir, no es tan sencillo de hacer, pero hay 4 cosas que se necesitan para la diabetes y para casi todas las enfermedades metabólicas. Comer bien, que bien implica pues, alimentos sanos y en la diabetes de forma reducida. Es decir, hay una cosa muy sencilla y es que cuanto menos cantidad comemos, menos le hacemos trabajar al páncreas. Por tanto, comer bien, estar delgados lo máximo posible, es decir, cuanto menos tenga que trabajar, menos resistencia insulínica, que eso es otro concepto que es un poquito técnico, pero está muy en relación con eso que yo llamo estilos de vida. Hacer ejercicio significa introducir en nuestra vida el que nos movamos como algo normal, no como algo excepcional, que vamos a un gimnasio, sino que está incorporado a nuestro estilo de vida el que hagamos ejercicio. Y la cuarta pata, que sería algo relacionado con el ejercicio, pero que tiene también mucho que ver con nuestra forma de hacer las cosas, con no ser sedentarios. Si en vez de coger el ascensor todos los días, subimos en el ascensor, en la escalera, mucho mejor. Si en vez de ir todos los días a la tienda, al Corte Inglés, a grandes almacenes, en el coche, vamos andando, mucho mejor. Si introducimos el movernos como parte de nuestra vida, estamos cambiando ese estilo que nos va a permitir tener menos probabilidades de que haya problemas de diabetes y de otros problemas de índole metabólico también, que es muy importante. Sí, aquella vieja tendencia, o por lo menos cuando nosotros empezábamos con los diabéticos, no coma usted de nada, dieta de 1500 calorías, al final lo que te llevaba era la desesperación de la gente y aquello no se podía hacer. Yo creo que Esteban ha estado acertado y, si os habéis dado cuenta, no ha limitado nada. Ha dicho comer poco, comer menos, comer tal vez más veces, y alimentos sanos y alimentos que tengan, en fin, que se funcionen. Y luego una segunda pata, el movimiento, es decir, que las células coman grasa, coman azúcar, para que los niveles de insulina sean menores. Yo creo que esas son las dos, el mensaje importante a la hora de la promoción y la prevención, que es de lo que se trata este programa sobre la diabetes, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico precoz, sabemos cómo se puede desencadenar la diabetes, o en qué paciente o en qué grupo de personas, pero la prevención, es decir, los estilos de vida saludables desde el principio, el bollicao en el niño cuando está en el colegio, esas dietas pantagruélicas de dulces, etcétera. Evitar eso, hacer una dieta normal, una vida normal y, aparte de eso, moverse. Se decía al final del reportaje que uno de los mitos o leyendas que había que desmontar era que el diabético necesitaba alimentos especiales para diabéticos. No necesariamente, no es así. En absoluto. Vamos a ver. A mí me ha gustado mucho que eso saliera porque, bueno, esos son mensajes puramente comerciales.
Desde el punto de vista científico hay que tener en cuenta que los alimentos especiales del diabético llevan los mismos que los que no son especiales, nada más que en cantidades y en composición diferente. Pero el precio es muy, muy diverso. Entonces, si nosotros lo que le hacemos es enseñarle al diabético que conozca lo que está comiendo y aporte lo que él sabe que tiene que aportar, esa es la mejor enseñanza que le podemos dar a un diabético. Conoce. Yo cuando hago charlas divulgativas, incluso entre los médicos jóvenes y tal, siempre le pongo proyecciones de que aprendan a mirar la composición de los alimentos. Hoy día, por ley, todos los alimentos llevan la composición, desde una lata de leche, una caja de leche, hasta el atún, pasando por los caramelos, te dicen lleva tantas calorías y la composición de hidratos de carbono es tanta, y por ejemplo, pues si la lata de atún no lleva hidratos de carbono, los diabéticos pueden tomarse tranquilamente su lata de atún con su rosca, con su trocito de pan que conocen, sabiendo las calorías que han tomado. A mí me parece importantísimo eso, pues porque el que lo necesite, que lo utilice, pero no necesariamente se necesitan especiales alimentos para un diabético. No, y además diabéticos tampoco muchas veces muchos diabéticos lo utilizan como excusa, que bueno, como el rollo es para diabéticos, en lugar de comerme uno, me voy a comer 5, con lo cual las calorías son más, el grado de obesidad que puede alcanzar es más y estamos tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Que estamos haciendo que se puede tomar un dulce si luego lo compensa con actividad física y tal también. O sea que... ¿Un diabético puede tomar dulce? Sí, conociendo que ha tomado tanta cantidad de hidratos de carbono y tanta cantidad de calorías. Si en el plan previsto que tú debieras tener eso se equivale a una comida, buenas tardes, se acabó la comida. Se ha acabado la comida. Y a mí tampoco me gustaría que pensáramos que toda la diabetes va a curarse con el régimen de vida, porque el diabético yo creo que también es importantísimo que entienda muchas cosas en relación con su medicamento, con la seriedad, la necesidad que tiene de llevar los tratamientos para conseguir una serie de objetivos, tener la glucosa en unos niveles, las cosas que utilizamos para saber si esa glucosa está donde queremos, que unas cantidades especiales de hemoglobina glucosilada, que es un tipo especial de hemoglobina de una forma determinada. Eso también es muy importante, sin olvidarnos. Por tanto, cuando ya se es diabético, también el objetivo fundamental nuestro tiene que ser mantener a ese paciente lo mejor posible, lo más cerca posible de la normalidad. Que cuando estemos en ayunas el azúcar no pase de aquí, pero tampoco la tensión, tampoco los triglicéridos, tampoco el colesterol, el bueno, el malo. Y cuando hayamos comido, que no nos suba demasiado, porque aunque aquí hayamos dicho que hay dos tipos de diabetes, hay un buen número de diabetes. El diabético tipo 2 puede serlo por montones de motivos, porque no funciona bien el páncreas, porque no se absorbe bien la glucosa en los tejidos periféricos, por causas mixtas, hay muchas posibilidades. Por tanto, eso tenemos que conocerlo bien, y tiene bien que conocerlo bien el paciente para poder utilizar la medicación adecuada de la gama que tenemos. Esteban, te pones a hablar, te calientas, empezamos a entender la complejidad del problema. ¿Tú crees que los médicos de atención primaria, los médicos de los centros de salud, son capaces o somos capaces de abordar el problema de la diabetes científicamente y obtener buenos resultados? Vamos a ver. Que puedan ser lo que lo sean, claro, sin duda. Es decir, el médico de atención primaria, el médico de tu centro de salud, tu médico es el médico que te va a ver la diabetes, porque es una enfermedad típicamente de atención primaria. ¿Por qué? Pues que con esta incidencia que estamos diciendo, cada médico de familia, lo normal es que tenga alrededor de 100, 120, 130 pacientes diabéticos. Por tanto, esos son los pacientes que un médico de familia ve, y el médico de familia tiene todas las posibilidades de poder hacer ese control perfectamente. Y debiera hacerlo. Luego, pues como en botica, de todo hay, lógicamente. Pero el médico de familia tiene y lo hace. Y además nosotros lo hacemos porque lo vivimos diariamente. Nuestros 100, 90, 120 pacientes los llevamos nosotros habitualmente, porque es en el medio de su vida normal, de sus comidas normales, donde el diabético necesita los consejos, necesita los controles, y esos son los que le estamos dando. Unos controles que además ayudan mucho y bien todo lo que supone la enfermería moderna, ¿no?
Sí, el binomio para el control de la diabetes entre enfermero y médico pues, funciona realmente bien y son, junto con los hipertensos y los diabéticos, yo creo que son los pacientes que mejor tenemos controlado y que más encima estamos de ellos, sobre todo porque entendemos las complicaciones que puede llevar un mal control de la diabetes. Tú has comentado lo del tratamiento. La diabetes tipo 2 siempre se empieza con comprimidos y al final, bueno, algunos terminan en insulina. ¿Eso es un fracaso? ¿Es una evolución natural de la diabetes? Todo lo contrario. ¿Los pacientes tienen que tener miedo a esa insulina? Todo lo contrario. Eso es otro de los mitos que deberíamos desterrar también. Parece que la llegada de la insulina en el tratamiento de un paciente es el final. Es lo temido porque detrás de esto ya no hay otra posibilidad y eso no puede estar más lejos de la verdad. La insulina es un elemento más y cada vez hay insulinas más modernas, más fáciles de utilizar, más manejables y en absoluto debe considerarse un estadio final ni un fracaso de los demás tratamientos, sino que hoy día se tiende mucho más a utilizarlo desde estadios precoces e incluso con medicamentos orales, con pastillas tomadas que se están utilizando, como bien sabéis vosotros, perfectamente. Así que fuera la idea de que cuando tengo que utilizar la insulina es porque ya he fracasado y se ha acabado. Muchas veces pasamos a la insulina porque el fármaco universal inicial en el tratamiento de la diabetes es la metformina, que produce efectos secundarios de flatulencia, gases, diarrea y demás, y no todos los pacientes lo toleran. Y muchos acaban en la insulina por esa razón, ¿no? Con lo cual va muchas veces al mismo tiempo, no es que sea una fase posterior de fracaso en el control de la diabetes. Sí, aparte de eso, pero el problema de la insulina no es que los médicos le tengamos miedo a la insulina, es que la gente le tiene miedo a la insulina. Es decir, el acto de pincharse, de una cierta privacidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, como dice Esteban, con las nuevas generaciones de profesionales médicos y con los nuevos conocimientos que llegan al público y al diabético en este caso, es muy frecuente estar en una comida y de pronto alguien saca una jeringuilla, ¡pum!, y se pone su insulina. Eso era impensable hace 10 años. Era, lo que decía Esteban es verdad, era un fracaso, no ya para el médico, era un fracaso personal del paciente tener que ponerse insulina. Y nosotros cada vez más recomendamos, cuando vemos el tema, empezar a ponerse insulina, si no cuanto antes, cuando esté indicada. Es decir, que no hay que demorar el tema de la insulina mucho cuando hace falta, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes cambios, aparte de las pastillas, aparte de los nuevos medicamentos que ahora después o ahora hablaremos con Esteban, se han ido aportando en estos últimos tiempos, porque como él dice también, es muy florido, ¿no? La industria farmacéutica es muy florida en el parto de nuevos medicamentos con unos resultados realmente importantes. El mensaje, aparte de la dieta que hemos hablado, aparte de las pastillas, es que la insulina es un instrumento de primer orden en el tratamiento de la diabetes. Hoy mismo se ha publicado una noticia en prensa, fechada en Estados Unidos, que habla de la insulina inteligente, sí, así la denominan, que ha superado sus primeras pruebas en ratones y que en un plazo de 2 años podría probarse en humanos y que detecta automáticamente cuando los niveles de azúcar descienden. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Estamos en el ecuador de nuestro programa esta semana y a la vuelta seguimos hablando de la diabetes. Segunda parte de Encantados de Cuidarte. Esta semana hablamos de diabetes con el doctor Esteban Granero y con los doctores Juan Enrique Bereñíguez y Juan de Dios González. Y como hacemos cada semana, hemos seleccionado entre las preguntas o temas o consultas que nos han hecho por correo electrónico, hemos seleccionado una para tratar de darle respuesta o comentarla aquí. Un espectador, que es además un paciente asmático, nos dice que su médico de cabecera le ha dicho que consume demasiado Ventolin, que un frasco de Ventolin debería durarle 3 o 4 meses y que consume demasiado Ventolin. Y él tiene dudas al respecto y quería que comentáramos este asunto aquí. Juan de Dios. Bueno, pues sí, efectivamente, el Ventolin en los pacientes asmáticos y en los pacientes bronquíticos crónicos es una medicación que se utiliza como rescate para cuando nos da un episodio de fatiga, ¿no? Su médico de familia le habrá dicho, gastan mucho Ventolin, probablemente porque le dan muchos episodios de disnea en lo que es en lo largo de la semana. Para ver si esto es así
Y es cierto, bueno, hay un test que se llama un test de control del asma, que lleva 5 preguntas, en el que va preguntando cuántas veces hemos utilizado en las últimas 4 semanas el Ventolin, si esa fatiga o los síntomas de asma me han impedido en las 4 últimas semanas hacer mi vida habitual, hacer el trabajo normal, mis actividades en el hogar en el caso de amas o amos de casa. Y también otra pregunta, en las últimas 4 semanas, ¿usted cómo siente que ha estado su asma? ¿Controlada o no controlada? Bueno, son 5 preguntas, el paciente va eligiendo una opción y según la puntuación que salga, pues nos dice que nuestra asma está mal controlada o controlada, ¿no? Como la persona nos ha escrito a través del correo electrónico, si en el Google le pone test de control de asma, le saldrán estas 5 preguntas. Si salen menos de 20 puntos, esa asma está mal controlada y lo que necesitará será una medicación, probablemente otro inhalador, mañana, tarde y noche, o mañana o una vez al día, ¿no? De una manera continua, ¿no? Y para utilizar solamente el Ventolin de una manera muy puntual. De hecho, un Ventolin no debería utilizarse más de 2 o 3 veces a la semana, Vale, 2 o 3 inhalaciones a la semana. Pero que tampoco hay un patrón fijo de uso del Ventolin, que depende un poco de la circunstancia personal del enfermo. En el caso del asma y en el caso del EPOC o bronquitis crónica, cada paciente sí que es un mundo y hay que ir jugando y cambiando continuamente el tratamiento porque, bueno, habrá épocas del año, en esta época que estamos en la epidemia de gripe, estaban todos muy descompensados y luego habrá la época del verano donde están más compensados, ¿no? Y tendrán menos síntomas, entonces hay que ir buscando un equilibrio. Vale, que lo busco en internet, se llama test de control del asma. Test de control del asma. Y si alguien más quiere hacer una pregunta, ya sabe que se puede dirigir al correo electrónico de este programa, es cuidarte@televisionmurciana.es, cuidarte@televisionmurciana.es. Lo están viendo en la parte inferior de la pantalla en este momento. Y vamos a seguir hablando de la... Perdón, ¿quería añadir algo? No, quería... Termina. Vale. No, que vamos a seguir a retomar el tema de la diabetes. No, quería yo hacerle a Esteban una pregunta. Ha hecho un comentario en el Interfaz del tema de la insulina, del miedo a la insulina. La verdad es que sí que me he quedado con las ganas de decir, el problema del miedo a la insulina, en las personas que tienen que usarlo, deberíamos ir desterrándolo. Él ha comentado una cosa, que cuando yo he hecho seminarios con las personas diabéticas, pues la verdad es que lo hemos hablado. Es posible que exista el miedo al pinchazo, pero debería desterrarse por 2 razones. Uno, cuando uno se pincha insulina no duele. Y alguna experiencia debe aportar Juan de Dios, porque es verdad que las agujas son tan pequeñitas que por el dolor no debiera ser excusa. Pero si es así, yo muchas veces le digo a las personas diabéticas, y cuando os pincháis en el dedo para saber qué cantidad de glucosa tenéis, ¿ese pinchazo no os molesta? Pues sí, nos duele y lo hacéis. Y lo hacéis muchas veces, porque muchas veces tenemos que convencer a los enfermos que no, por Dios, no hace falta tanto, no se uno pinchar tanto si hay información suficiente. Sin embargo, ese pinchazo no les preocupa. No duele. Es más doloroso y es más inútil, porque no se toman decisiones ninguna. Por muchas veces que se pinche una persona, raramente va a tomar la decisión de cambiar o hacer o quitar o poner medicación que está tomando. Por tanto, esa falacia la deberíamos desechar porque no tiene sentido y no es verdadero, y al contrario, si la insulina la tenemos que utilizar es porque la necesitamos y nos va a ser útil. Y no hay ningún miedo a que se utilice prontamente para un mejor control, que lo importante es el control, que sabemos que eso es lo que evita las complicaciones y evita la muerte. Pero yo creo que estamos acostumbrados al pinchazo en el dedo porque nos pinchamos con la tijera, con una aguja, con la espina del rosal del jardín de casa y no le tememos tanto el pinchazo en el dedo, pero al pinchazo de la vacuna, al pinchazo del dentista, a los inyectables, por ejemplo, ¿por qué ya no se recetan tantos inyectables? Pregunto desde el desconocimiento. Pues porque la medicación oral es igual de efectiva Eficaz o más. Y a la gente no le gustan los pinchazos, ¿es eso o no? Claro. Sí, bueno, depende, eso va por generaciones, ¿no? La generación cercana de Juan Enrique Pereñique sí ama los inyectables. Sí. La generación a la mía no, porque... No, pero un viejo proverbio, el personal dice, es que va directo a la sangre. Eso no es así. No, pero lo que está claro, por ejemplo, una aguja de insulina es muchísimo más fina que una aguja de una vacuna de subcutánea de estas naranjas. O sea que... Y no duele. Efectivamente. Yo hago una cosa en los seminarios, porque lo he aprendido,
es pincharme con gran teatralidad, levantarme y entonces pincharme con la aguja, y además invito al que quiera hacerlo, diabético o no, porque es que el pinchazo es tan mínimo, es tan indoloro, que no debe dar ningún problema, en absoluto. Yo, a raíz de los pinchazos, he comentado el autocontrol de la leucemia capilar, que es el pinchacico en el dedo. ¿Son tan necesarios tantos pinchazos, o el que tiene que llevar cuidado en controlarse realmente es el que se pone insulina? ¿O cuál es el objetivo de esa glucemia capilar que yo me hago en mi casa? ¿Prevenir la hipoglucemia, las bajones de azúcar, o ver si la tengo alta para comer más, comer menos? Uno, científicamente está demostrado que no sirve para nada. Pues terrible, terrible. Y con estas cosas dichas así de golpe y sin anestesia parece que tienen más trascendencia que lo realmente tiene. Desde el punto de vista del control, una persona que se hace muchos más pinchazos no necesariamente está mejor controlada que otra que se hace menos pinchazos. Segunda cuestión, los pinchazos para saber qué cantidad de azúcar tenemos solo tienen un sentido, y es cambiar de actitud terapéutica. Es decir, cuando yo me hago un pinchazo para saber qué cantidad, o hago una medición de mi cantidad de azúcar en sangre en ese momento, es para tomar una decisión. Y la decisión solo puede ser que si yo me estoy poniendo insulina y en vez de 6 necesito 7, necesito 8, necesito 9, para esa información sí. Ahora, si mi actitud no va a ser cambiar la dosis que estoy utilizando, porque yo no lo voy a cambiar, porque va a ser el médico en el caso de los antidiabéticos orales en la tipo 2, pues me parece que la única justificación es lo que vemos miles de veces nosotros en los enfermos. Me doy lo que se llama en Murcia una panzada de comer. Y entonces tengo mala conciencia. Mira lo que ha pasado. Porque claro, puede suceder el milagro que no me haya subido. Como no me haya subido, se van a enterar. Porque voy a seguir comiendo. Y como me haya subido, válgame Dios, válgame. Entonces, tengo que ir a ver a don Esteban. Me siento terrible. Claro, es un poco irracional. Los pinchazos tienen su sentido, pero desde luego no es el instrumento para un mejor control, porque nos lo han demostrado los estudios. El mejor control viene de las revisiones periódicas, de la actitud personal de cada diabético, conociendo bien su enfermedad y actuando en consecuencia. Luego, haciendo responsable al paciente. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Tú decides un estilo de vida determinado, muy bien, pero tienes que asumir las consecuencias. Ese es un tema decisivo. Es decir, y más en la diabetes, el conocimiento por parte del paciente y las acciones que tiene que desarrollar el paciente son decisivas, porque esto es algo diario, continuo, permanente, y el control tiene que tenerlo y tiene que conocerlo perfectamente el diabético. Dicho esto, me gustaría analizar contigo algo tan sencillo como cuando uno llega a la consulta, se le diagnostica la diabetes, ¿no? Y entonces se ve envuelto en una vorágine de cuestiones, ¿no? Le toman la tensión, lo mandan a ver si le mandan a hacer el ojo, le hacen un análisis de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La diabetes se puede, Esteban, entender como algo aislado, como una enfermedad más en el sumatorio, o qué es lo que hay que controlar después para evitar los problemas? Yo, fíjate, la diabetes, y eso lo hemos hablado yo muchas veces, es una enfermedad, llamémosle, mayor, y probablemente para el médico de primaria es una especie de resumen que nos dice qué es lo que tenemos que hacer con pacientes complicados para hacer las cosas bien. Un diabético es una persona, yo le digo que el problema de la diabetes son sus malas compañías. Un diabético casi siempre es, hasta en un 60% de las ocasiones, hipertenso, tiene la tensión alta. Suele ser un paciente con sobrepeso. Esa constelación de cosas que hay alrededor de la diabetes hace que por el sobrepeso, por la diabetes, si además tiene las cifras de lípidos altos, tanto es así que hay una especial forma de tener el colesterol alto o los tipos de lípidos altos típica de la diabetes, todo eso que está alrededor es lo que forma nuestro trabajo en los pacientes crónicos, no solo en los diabéticos, sino en los hipertensos, en los obesos, en las dislipemias, que hoy día estamos todo el día hablando del colesterol. El colesterol, al fin y al cabo, es un factor de riesgo que también incide en la diabetes.
que hace que sea más peligrosa esta enfermedad porque hay un especial perfil del colesterol en los pacientes diabéticos. Y por eso, antes hablamos también del papel de enfermería, porque este es el enfermo nuestro. El enfermo complicado es que es diabético, pero suele ser hipertenso, tiene que llevar tratamiento para la hipertensión, lleva un tratamiento preventivo para que la sangre sea más fluida y no provoque trombosis, hay que hacer cuidado de los pies, hay que hacer controles de tensión arterial, hay que mirar los ojos, hay que ver cómo está funcionando el riñón. Es decir, tenemos al gran enfermo que se está llevando buena parte del tiempo médico y de enfermería en su cuidado y seguimiento. Por tanto, es nuestro gran enfermo, si no el gran único, pero de esos 4 o 5 tipos de pacientes que tenemos en la consulta que requieren más atención, más seguimiento, más cuidado, más esmero en el control. Porque el resultado de llevarlo bien es proporcionarle más años y de mejor calidad en la vida de esa persona. Por tanto, el reto es importante. Es importante. Sí, hemos comentado que el reto del control diabético es evitar esas complicaciones de los ojos, del riñón, de las enfermedades cardiovasculares. Pero eso son complicaciones a largo plazo o tardías. Pero hay un riesgo agudo en un diabético, que son las hipoglucemias, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? O cuando dice un paciente diabético, uy, creo que me está bajando el azúcar. Esteban, perdona un momento. ¿Te das cuenta cómo es joven? Nos ha hablado de las hipoglucemias. En nuestra época las complicaciones de los diabéticos era justamente lo contrario, que llegaba uno con 1000 de azúcar y teníamos que llevarlo al hospital porque se moría de hiperdiabetes, ¿no? Para entendernos. Sin embargo, ahora efectivamente, con los nuevos medicamentos, con el avance de la gente que tenemos una determinada edad y experiencia, hemos conseguido que eso casi no se vea y se vea el problema muy grave, que son las hipoglucemias, ¿no? La hipoglucemia, vosotros también lo sabéis muy bien, los bajones de azúcar, el azúcar bajando demasiado. Nosotros queremos tenerla en unos niveles bajitos, pero nunca que esté por debajo de un dintel mínimo que dé problemas. El problema de que baje el azúcar, esto es una cosa científica, pero para andar por casa, el problema fundamental de que baje el azúcar es que el cerebro se queda sin gasolina para trabajar. Y si el cerebro se queda sin gasolina, falla todo. Por tanto, hay un montón de sistemas para que el cerebro nunca se quede sin glucosa. Pero cuando no hay glucosa, lo primero que se afecta es el cerebro. Y entonces los síntomas están en relación con ese problema, con una sensación de hambre. Por eso muchos pacientes lo confunden y dicen, yo tengo necesidad porque no me voy a quedar sin azúcar, y entonces inmediatamente como. Pero sí es verdad que cuando el nivel de glucosa baja, una de las primeras cosas que se nota es hambre. ¿Hambre por qué? Pues porque es el sistema que la naturaleza ha ideado para que no nos llegue a pasar que nos quedemos sin cantidad suficiente de glucosa. La sudoración, un poquito de estado que empieza la cabeza a no tenerla clara, la sudoración importante, la sensación de hambre, la debilidad, hasta llegar al extremo final, y es que, bueno, si no se interviene y eso se deja estar, pues puede haber una pérdida de conciencia total, puede haber un coma hipoglucémico y una situación potencialmente muy grave. Por tanto, estamos hablando ¿Y qué hay que hacer, Esteban? En ese momento, mientras está consciente la persona, tomar azúcar. La que tengamos más cercana, la que tengamos más posible, pues de azúcar diluido en un poquito de agua para tomar, un caramelo, un dulce, lo que tengamos que nos proporcione rápidamente el aumento de niveles de glucosa. Casi todos los diabéticos, sobre todo los tipo 1, los insulina dependientes, saben que hay unos preparados, unas inyecciones preparadas con la sustancia contraria a la insulina, que es la que te hace que salga el azúcar de donde esté para llevarla de nuevo a la sangre y que se reavive, que son unos kits especiales para situaciones de hipoglucemia que se debe utilizar cuando ya el paciente por sí mismo no responde, no puede tragar, entonces se le pincha, se le administra eso, y eso le produce inmediatamente una reacción importantísima, porque estamos ante un problema que potencialmente puede ser muy grave. Claro. 2 minutos nos quedan, 1 minuto o 2. Yo quisiera hacer, si me permite, sí, claro. Pepe, yo quería hacer, al margen ya de la diabetes, que yo creo que hemos dado un repaso interesante, muy completo.
Y naturalmente Esteban, con su verbo fácil y palabra cálida, que a él le gusta que diga esta frase. Sí, me gusta mucho. No, ahora en el mes de marzo, vamos a comenzar, aparte de que pueda haber, como ya hemos estado comentando, un programa más o menos estrella y vamos a hablar sobre los temas de atención primaria, pensando que hace solamente 30 años se pusieron en marcha los centros de salud. No puedo dejar de pasar, aunque no estemos en marzo, que Esteban ha sido un personaje, a mi juicio, decisivo en la puesta en marcha de aquellos centros de salud. Ha sido un referente permanente en la atención primaria en la región de Murcia, y a mí me gustaría, porque no podía ser además de otra forma, que él nos comentara, o si quiere expresar en voz alta los sentimientos que tiene en este momento cuando observa que su obra tiene un intermedio y ya ha llegado hasta nosotros. Esteban, yo creo que es el momento de que hables de esto de la atención primaria y de los centros de salud. Hombre, el modelo de atención primaria que significó empezar a trabajar en los centros de salud, los equipos de atención primaria, a la luz que nos dio la Ley General de Sanidad del 86, creo que ha sido decisivo en la sanidad española. Que el médico tradicional de cabecera, que antes trabajaba con 2 horas y media prácticamente para hacer recetas y bajas, haya cambiado a la realidad de que cada persona, cada ciudadano, cada paciente tenga un médico perfectamente formado, perfectamente enterado de las circunstancias patológicas de sus pacientes, de su historia biográfica. A mí me parece que es un cambio radical. Que el médico de familia sea el centro del sistema sanitario, el que esté junto con el paciente, guiándolo por otros mundos, otras necesidades, otras especialidades, me parece un cambio radical que sí que merece la pena celebrar su vida y de alguna manera también luchar por su supervivencia, que a lo mejor está en entredicho ahora mismo frente a otras concepciones de las formas de entender la sanidad, como puede ser pues, visiones privadas o visiones más o menos financieramente influidas o con ánimo de lucro. El modelo de una sanidad pública representada por un médico que guía al paciente por los vericuetos de la sanidad, por el hospital, por la necesidad o no de intervenirse, por la mejora de su estilo de vida, me parece que es un hallazgo tan importante en el modelo sanitario actual occidental, que conservarlo, mantenerlo, seguir haciéndolo vivo y mejor, creo que es fundamental. A mí me parece importantísimo. Iba a completar yo la pregunta del doctor Pereñíguez, pero casi que la ha contestado. Le iba a decir, ¿qué habría que hacer en los próximos 30 años en materia de atención primaria y en este asunto? A mí me parece que lo más importante que hay que hacer en materia de atención primaria y en materia de atención sanitaria es evaluar para ver cómo hacemos las cosas y que sepa cómo estamos haciendo las cosas su verdadero dueño, que es el ciudadano, la persona que está pagando el sistema, todos nosotros. No los políticos usufructuarios temporales de este asunto, sino el auténtico dueño. Primero, evaluar para saber cada uno lo que está haciendo y ver si está haciéndolo acorde a los recursos que se le han dado, y segundo, que eso lo mire realmente el ciudadano, a través de instituciones parlamentarias, de gerencias, de lo que sea, pero saber lo que hacemos, tener un nivel de calidad mínimo que ofrecer a esas personas que son los que finalmente lo reciben, y la evaluación por las personas que son sus dueños. ¿Cómo ha funcionado toda la vida cualquier negocio que haya querido funcionar bien? Juan de Dios, ¿alguna pregunta o consideración final? No, yo quiero hacer una consideración, que la atención primaria no ha sido una inversión en sanidad, sino que ha sido o es una inversión de salud para el futuro, centrándolo en la promoción y en la prevención de la enfermedad. Muy bien. Pues la semana que viene, ¿qué, por cierto? Hablaremos de nefrología, enfermedades del riñón. Sí, esto parece algo cósmico, pero veréis cómo el riñón participa en nuestra vida todos los días, y va a venir una compañera, amiga, nefróloga, y veremos cómo se relaciona el riñón con un montón de circunstancias, de la diabetes que hemos estado hablando y de la vida normal de las personas, hasta llegar a la diálisis y los trasplantes. Va a ser interesante.
Bueno, eso ya la semana que viene. Doctor Esteban Granero, muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Está en su casa. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Doctor Perengíguez, doctor González, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado y si tienen la misma sensación de programa útil que hemos hecho, o que tenemos nosotros, que tengo yo en este momento de haber hecho un programa útil, nos alegramos de haber estado aquí con ustedes este rato de televisión. Gracias y hasta la semana que viene.